Hola a todos. Bueno, como hemos comentado, pues vamos a realizar el vídeo sobre o la explicación sobre el movimiento obrero. Antes de empezar con la explicación esta del movimiento obrero, pues bueno, voy a comentar algunos para que, pues bueno, para que no haya dudas al respecto de lo que tendría que estar hasta el momento establecido, es lo que hemos hecho hasta el momento. Hasta el momento lo que hemos hecho, voy a ver si aquí puedo escribir. Parece ser que sí. Lo que hemos hecho es, por un lado, hacer referencia, ¿no?, a la agricultura, que son básicamente los dos vídeos que habéis empezado a visualizar. Después tendríamos, por otro lado, que esto ya no estaba como vídeos, sería el atraso de la agricultura en España. Perdón. El atraso de la agricultura en España. Por otro lado estaría la industria, que esto tampoco está en ningún vídeo, pero sí que lo tenéis en la presentación, que bueno, podemos resumir, ¿no? Por aclararos algunas cosas al respecto de la industria que la habréis leído en la presentación, pues bueno, nosotros diríamos que la industria en España se va a basar de manera muy resumida en dos aspectos clave, ¿no? Por un lado va a ser la industria del textil, ¿no? La aparición de la industria del textil, había algo al respecto en las diapositivas. Y por otro lado, la industria siderúrgica. ¿Vale? Entonces, ¿dónde se concentraba la industria del textil? Pues en Cataluña, básicamente. Con esto, pues bueno, ya tenemos algunas cosas, ¿no? Y aquí creo recordar que era Asturias, ¿no?, y Bilbao, los principales focos de la industria siderúrgica en España. Acordaros que la industria del textil, bueno, esto sí que la conocéis porque os sonará mucho más, que evidentemente es, ¿no?, pues todo lo relacionado con la ropa, ¿no?, en este caso algodón, lana, tejidos, ¿no? Y en cambio la industria siderúrgica, para quien no le suene, esto es la extracción del hierro, ¿vale? Tan importante en la época, puesto que básicamente, ¿no?, pues la red ferroviaria se va a tener que construir con este material, ¿vale? Entonces esto es hasta el momento lo que habéis visto, ¿no? Está claro que de estos dos aspectos, perdón, solo de este aspecto, ¿no?, de la agricultura, que ahí, pues bueno, sí que está explicado y es muy importante la reforma agraria liberal, ¿no?, y todo aquello de las desamortizaciones, todas aquellas cuestiones, pues sí que están explicadas en los dos vídeos. Yo aquí, pues bueno, os he comentado ahora al respecto de estos dos puntos que no están en vídeo, y hoy no me voy a centrar en ello, porque creo que lo importante es que os vayáis sobre todo a los aspectos que vamos a comentar sobre el movimiento obrero, ¿no?, que es lo que hay que tener en cuenta. Bueno, entonces vamos a borrar todo esto y vamos a pasar al movimiento obrero. Sí que es cierto que, bueno, que si nos da tiempo, pues bueno, puedo realizar otro vídeo explicando o tratando de analizar un poco todos los aspectos relacionados con la industria, pero como ya he dicho en alguna ocasión, pues bueno, sobre todo a nosotros nos tiene que quedar claro este tema. Podríamos verlo hasta como un tema aparte, el movimiento obrero. Pero bueno, como está tan relacionado con la industria, pues por eso lo vinculamos, ¿no? O en el tema está todo junto. A ver, está vinculado con la industria porque la industrialización, que sabéis que el epicentro de la industrialización fue Gran Bretaña, ¿no? Pues bueno, desde que se produce todas estas transformaciones desde el punto de vista industrial, pues evidentemente hay un surgimiento, una respuesta por parte de ¿quién? De los trabajadores, ¿no? Por un lado tenemos a quienes controlaban los medios de producción, es decir, las fábricas, las herramientas, el dinero, el capital, al fin y al cabo, que era la burguesía, básicamente. Y por otro lado tenemos a los trabajadores, ¿no?, que son los que trabajaban, los que estaban trabajando en las minas, los que trabajaban en las fábricas, etc. Y estos que trabajan en las minas, en las fábricas, viven de forma, pues bueno, viven fatal, básicamente. Cobran muy poco dinero, viven fatal, los niños trabajaban, no tenían descanso semanal, no tenían posibilidades de un seguro social, etcétera, 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 como ya sabéis y algún momento hemos comentado en clase. Y
¿Qué pasa? Que para solucionar esos problemas que tienen, tanto laborales como sociales, pues hay, o poco a poco se va gestando, se va originando una respuesta a esa situación que ellos viven, ¿no? Y la respuesta es, pues bueno, todo eso que van a crear, todas esas asociaciones, todas esas luchas, esas reivindicaciones de estos trabajadores, de todos de los trabajadores o del proletariado, como queráis llamarlo, lo conocemos como el movimiento obrero. ¿Qué pasa? Que claro, no solo surge por la movilización de los obreros y de los trabajadores, sino también porque hubo una serie de pensadores de la época que, como sabéis, son sobre todo, ¿no? Nosotros lo hemos centrado en Marx y Engels, aunque hubo muchos más, pero los vamos a resumir en estos dos, ¿vale? Que plantearon en sus obras, pues, una serie de reivindicaciones respecto a la situación que vivían los obreros en Europa, ¿vale? Y plantearán todo un sistema, ¿vale? Todo un sistema que lo hemos conocido, todo un sistema, movimiento, como queréis llamarlo, ¿no? Pero podríamos definirlo como un sistema político y económico, ¿no? Que hemos conocido como el socialismo. A partir del socialismo, o sea, esto es la madre de todo, esto es la mamá, el socialismo es la mamá, ¿vale? Entonces, a partir de la mamá, que es el socialismo, van a surgir un montón de otros grupos, ¿vale? Se van a ir, pues bueno, dividiendo o estableciendo diferentes reivindicaciones, pero todos, al fin y al cabo, nacen, de alguna forma, podríamos decir, de una vía o de una reivindicación socialista, ¿vale? Entonces, yo cuando os aparecen todos estos aspectos, ¿no? De apuntes o en este caso las presentaciones, pues yo a la hora de estudiar, si me tocara estudiar el tema, pues yo lo plantearía de la siguiente forma. Es decir, por ejemplo, a mí ahora, ¿no? Me surge aquí en la portada, ¿no? En la portada me surge y aquí ya tengo pues dos definiciones, perdón. Dos definiciones aquí o dos conceptos, que es socialismo y anarquismo. Por centrarlo y por resumirlo mucho, socialismo lo que pretende es implantar, su principal objetivo es implantar el Estado obrero, es decir, que los obreros, el proletariado, acapare el poder. Eso es lo que tiene que hacer, eso es el socialismo, básicamente. Esto claro que estamos resumiendo mucho, pero bueno, para resumir el concepto sería eso. Evidentemente, para implantar un Estado obrero, los obreros, los trabajadores, el proletariado le tiene que quitar el poder, ¿no? Los medios de producción a la burguesía. En cambio, el anarquismo, que es el otro concepto que os aparece aquí, pues lo podríamos resumir básicamente en que o el principal objetivo de los anarquistas sería que hay que destruir al Estado. Bueno, hay que destruir al Estado o hay que destruir cualquier tipo o forma o institución que tenga poder, ¿vale? Por ejemplo, por establecer alguna diferenciación más, pues los socialistas, pues sí, crearán partidos políticos, ¿vale? En cambio, los anarquistas, pues no, crearán lo que se llama, bueno, asambleas, pero no van a ser partidarios de alguna forma de, pues bueno, de ni cualquier, si hemos dicho que pretenden destruir cualquier forma de poder, pues bueno, pues no estarán de acuerdo, ¿no? En la cuestión de formación de partidos políticos o incluso acudir a las elecciones, etcétera, ¿vale? Por tanto, esas pueden ser a grandes rasgos algunas de las diferencias entre estos dos conceptos que, como sabéis, son tan importantes, ¿vale? Si vamos a ver el movimiento obrero, pues vamos a ir repitiendo un montón de veces estos dos conceptos. Entonces me he parado en estos dos conceptos para que queden más o menos claros, ¿vale? Pero en cualquier caso, como ya he dicho anteriormente, deben de quedaros claro que el socialismo es el concepto de alguna forma crucial, porque todos son, al final, en una de las preguntas que me hacíais, ¿no? Anarcosindicalistas, anarquistas, comunistas, tal, pero bueno, todos, al fin y al cabo, surgen de un origen, de un primer movimiento o un primer movimiento político que es básicamente el socialismo, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar, ¿no? Entonces, yo cuando me pongo en el tema, ¿no? O sea,
digamos, en el primer resumen, en la primera presentación, acerca de que nos pone aquí como el título de las bases del movimiento obrero, los orígenes que tuvo, pues yo iría subrayando, ¿no? Subrayando aspectos que considere que van a ser como cruciales, ¿no? Pues aquí empieza con esto de la aparición de las primeras reivindicaciones obreras, ¿no? Pues bueno, pero aquí ya me aparece Gran Bretaña, ¿no? Me aparece por aquí algunos aspectos que yo iría subrayando. Por ejemplo, el primero sería Gran Bretaña, que nos dice que es la cuna de la revolución industrial. Además, pues bueno, nos dice que hay una aparición de una nueva clase social que es el proletariado, ¿vale? Y después también nos dice que la difusión de la industrialización supondrá un aumento del número de proletarios y con ello el aumento de las demandas de estos, lo cual que hará que en muchas ocasiones los enfrenten a la clase social que más se ha beneficiado de la industrialización, la burguesía. Bueno, hay un enfrentamiento entre quiénes, entre proletarios y burguesía, ¿vale? Como consecuencia de alguna forma de la industrialización. Yo, a grandes rasgos, lo que haría sería esto que acabamos de hacer, que es resumir todo lo que os aparece en 4 conceptos clave. Nosotros estamos diciendo orígenes del movimiento obrero. Pues bueno, os está poniendo que el origen estaría establecido ahí, ¿no? En Gran Bretaña. ¿Por qué en Gran Bretaña? Porque fue allí donde se produjo ¿no? La aparición o una mayor transformación de la industria. Y por eso, allí donde hubo una mayor transformación de la industria, pues el movimiento obrero fue mayor también, ¿vale? Porque había más obreros, básicamente, ¿vale? Trabajando en esos lugares y por tanto, pues malvivían, básicamente. ¿Vale? Entonces, aparece, ¿no? Con esa revolución industrial aparece pues ese grupo, ¿no? Que al final hemos conocido como obreros o proletariado. Es algo que hay que tener en cuenta también. Y después, que nos aparece al final de esta primera presentación, pues que los proletarios se van de alguna manera a enfrentar, ¿vale? Se van a enfrentar, podríamos poner aquí, proletarios vs burgueses, ¿vale? Va a ser un enfrentamiento entre el proletariado y la burguesía, ¿vale? El proletariado que busca, pues bueno, desde las mejoras de las condiciones laborales hasta implantar el Estado obrero, ¿vale? Y acabar con la burguesía. En cambio, los burgueses, pues buscan, pues bueno, seguir, ¿no? Seguir acaparando riqueza, privilegios, llámalo como quieras, pero sobre todo acaparar beneficios, ¿no? Y para acaparar beneficios tienen que tener trabajadores a su disposición que básicamente tener trabajadores a su disposición conllevaba que cobraran menos y que, pues bueno, tuvieran que trabajar más horas para poder rendir. Daros cuenta que, claro, la revolución industrial es una época en la que la producción, ¿no? La producción, sobre todo en Inglaterra, cada vez era mayor, ¿no? Entonces necesitabas obreros, pretendías que cobraran, o la intención del burgués, pues evidentemente es que pagar un sueldo menor para que los beneficios fueran mayores y pues bueno, y que tuvieran a esos trabajadores la mayor parte del tiempo trabajando. ¿Qué pasa? Que ahora nos vamos y nos aparece el caso español. En el caso de España, ya estaríamos hablando al respecto de España. Volvemos a hacer lo mismo, ¿no? Nos dice que la revolución industrial en España llega relativamente tarde, ¿vale? Y entonces sí que nos dice algunas zonas, ¿no? Hay las zonas industrializadas, ¿vale? Las zonas industrializadas que tendríamos que coger sobre todo, yo cogería sobre todo País Vasco, Madrid y Cataluña, ¿vale? Son los 3 epicentros de la industrialización en España. Y después, habría que decir que la industrialización en España es deficitaria. Esto de que es deficitaria significa que fue escasa, básicamente. Es decir, que la industria en España, pues básicamente fue escasa. No tuvimos... Claro, ¿por qué fue escasa? Justamente por lo que dice arriba. Si estamos diciendo que de todo el territorio español, Cataluña, País Vasco y Madrid fue donde se concentró la industria, pues eso no es toda España. Por tanto, la industria en España fue escasa, se concentró en algunas zonas, nada más, simplemente. ¿Vale? Por tanto, ¿qué va a suceder? Y esto es muy importante. Como la industria se concentró en estas 3 zonas, Cataluña, País Vasco, Madrid, el movimiento obrero, ¿dónde fue mayor? Justamente en esas 3 zonas, ¿vale? Cataluña, País Vasco y Madrid. También es cierto, ¿vale?, que hay ciertas
o pequeños focos posteriores, como ya veremos desde el punto de vista del campesinado en Andalucía o ciertas zonas como os pone ahí de Alcoy, ¿vale? Vale. A continuación nos pone, ¿no?, aquí abajo, importancia del campesinado, ¿vale? El movimiento obrero, al ser la agricultura la principal actividad económica del país. ¿Qué sucede? Que nosotros por lo general vinculamos a los obreros o el movimiento obrero con la industria, ¿no? Porque los obreros son trabajadores de la industria. Lo que pasa es que como en España la agricultura era tan importante, ¿no?, desde el punto de vista económico, pues bueno, va a ocurrir que va a haber una importancia también muy clara de, pues bueno, de todo este movimiento obrero al respecto de la influencia que tendrá en el campesinado. Bueno, continuamos. Más aspectos. Desde el punto de vista, bueno, aquí nos aparece un segundo punto, ¿no?, que sería ya, pues bueno, los inicios del movimiento obrero en España, que apareceríamos, ¿no? Esto sería, si os dais cuenta, aquí tendríamos uno primero, que sería el ludismo, que es el que tendríamos que ver al principio, ¿no? Que esto van a ser diferentes movimientos que se van a ir produciendo a lo largo del siglo XIX, desde el ludismo, ¿vale?, que sería el primer movimiento que surgió, hasta, ¿no?, aquí nos irá poniendo, pues bueno, el ludismo, aparecerán otros movimientos posteriores, que aquí, pues bueno, pues tendríamos una primera asociación, en este caso de tejedores, después tendríamos la aparición, en este caso, del socialismo utópico, ¿vale? Y después, por ejemplo, pues tendríamos ya la instauración, ¿no?, la instauración de, pues bueno, la Asociación Internacional de Trabajadores o posteriormente ya la creación del Partido Socialista Obrero Español, que la tendréis, pues bueno, pues por aquí atrás, ¿vale? Estará por aquí atrás. Bueno, aquí os aparece otra asociación, que sería la Federación Regional Española de la AIT, importante también, y ya más atrás, ahora después lo veremos, el PSOE, ¿no? La aparición del PSOE, aquí los tenemos, ¿vale? Aparición del PSOE, muy importante, y la Unión General de Trabajadores. Es decir, he hecho esto para que veáis que es toda una evolución. Todo esto que nos aparece aquí como punto 2, que sería... A ver, ¿dónde estaba? Estaba aquí. El movimiento obrero en España, pues es todo esto que hemos ido marcando, desde el ludismo hasta la aparición, ¿no?, ya a finales del siglo XIX, de PSOE, por un lado, partido político, y Unión General de Trabajadores, que sería el sindicato español, ¿no? Daros cuenta que tanto PSOE como la UGT, que sería la Unión General de Trabajadores, ambos siguen vigentes hoy en día. Lo digo porque, si os dais cuenta, son la aparición de movimientos, en este caso movimientos vinculados al obrerismo, ¿no?, a la defensa de los derechos de los trabajadores o del proletariado, que poco a poco se fueron gestando en el país. Bueno, empezaríamos con el ludismo. El ludismo tampoco tiene mayor importancia. Aquí volveríamos a hacer lo mismo otra vez, es decir, vosotros os cogéis la diapositiva o los apuntes, si estáis viendo los apuntes, y os vais marcando aspectos que veáis que son como relevantes, ¿no? Pues aquí os pone, tiene su origen en Inglaterra, primeros años del siglo XIX, los obreros observando la progresiva mecanización del trabajo que traía la revolución, identifican las máquinas como las responsables de la destrucción del empleo. ¿Vale? Es decir, el ludismo lo que hace de alguna forma es culpar a las máquinas, ¿no?, porque la industria que trajo consigo, pues la creación, ¿no?, de las nuevas tecnologías de aquel momento, ¿no? Era la industrialización. Pues bueno, va a haber una serie de reivindicaciones en contra de esas máquinas que habían aparecido, que estaban apareciendo en estos primeros años del siglo XIX. Y entonces van a los luditas, de alguna forma, van a tratar de ¿qué? Pues destruir las máquinas. ¿Por qué? Porque van a considerar que son, ¿no?, las que les quitan de alguna manera el empleo, ¿no?, les destruyen el trabajo o eran las causantes de los bajos salarios que tenían, ¿no?, porque habían suplantado las máquinas al trabajo manual que ellos anteriormente hacían. Básicamente sería eso el ludismo, ¿vale? Después tendríamos los aspectos referidos a España concretamente. Bueno, aquí veis que nos dice
que bueno, que la primera manifestación ludita se produce en Alcoy en 1821. Acordaros que aparece la ciudad de Alcoy bastante, porque ya comentamos, creo, en clase que pues bueno, Alcoy era un principal foco industrial en el país, ¿vale? Y entonces es allí donde se va a producir, pues bueno, una gran, ¿no?, reivindicación por parte del proletariado español, ¿vale? Entonces, bueno, y por supuesto, veis que ahí, aparte de Alcoy, ¿no?, que se van a producir, ¿no?, manifestación ludita, veis también que otra manifestación o destrucción de máquinas se va a producir en otro foco industrial español, que es Cataluña, ¿vale? Al fin y al cabo, el ludismo lo que va a reivindicar de alguna manera es la destrucción de la maquinaria, porque consideraba que la maquinaria eliminaba el trabajo que anteriormente hacían, pues bueno, los obreros, ¿no? Y esto, pues evidentemente, es lo que va a reivindicar el ludismo en España. Pero bueno, no es, esto es simplemente como el primer, ¿vale? Como el primer movimiento que nos encontramos, ¿vale? Por supuesto, aquí habría que añadir esta palabra, reprimir, ¿no?, o represión, ¿no? Palabra que ya nos ha aparecido bastante a lo largo del curso, ¿vale? ¿Qué nos dice? Que los luditas o que este ludismo que aparece en España va a ser reprimido. ¿Por quién? Pues bueno, pues por los diferentes gobiernos que van a producirse en todas estas etapas a lo largo de todo el siglo XIX van a tratar de pues bueno, eliminar cualquier tipo de reivindicación, y lo harán con la violencia, con el uso de la violencia, a través de la policía, a través de las guardias de asalto, etcétera, que reprimirán estos movimientos de reivindicación obrera, ¿vale? Entonces aquí ya sí que nos aparece un segundo, bueno, un segundo punto, ¿no?, en donde os marca aquí esto del movimiento obrero hasta el sexenio democrático. Acordaos que el sexenio democrático, a ver, el lápiz, aquí está, es a partir de 1868, ¿no?, cuando estalla la Revolución Gloriosa. Por tanto, aquí que nos dice, pues bueno, es cierto que, bueno, pues que estas primeras organizaciones, ¿no?, que a menudo deberán, bueno, esto de la clandestinidad hace referencia a que por lo general, como eran reprimidos todos estos movimientos, ¿no?, obreros, por lo general eran reprimidos, pues van a tener que llevar a cabo todas sus manifestaciones o actuaciones, ¿no?, o la propaganda que establecían, las reuniones que se establecían, pues lo tendrían que hacer básicamente de forma clandestina. Esto es a escondidas, básicamente, que no se enterara nadie, ¿vale? Y por otro lado, aquí lo que tenéis es que ya surge, ¿no?, la primera asociación, ¿no? Tendríamos aquí la primera asociación, que es la Asociación de Tejedores de Barcelona. Como anteriormente hemos dicho, o al inicio de la explicación yo estaba comentando que la industria textil era importante y la habíamos vinculado la industria textil a Cataluña. Pues bueno, justamente es ahí los trabajadores de esa industria textil los que llevan a cabo pues una primera asociación, ¿no? Una asociación no es ni más ni menos que el conjunto de una serie de personas que buscan o reivindican una serie de derechos, ¿vale? Entonces, aquí veis que por eso ya aparece una palabra aquí como es sindicato organizado en España, ¿vale? Y eso es, o sea, los sindicatos, acordaros de lo que era, ¿eh? Los sindicatos no es ni más ni menos también que eso, conjunto de personas reunidas o una organización que se reúne y que busca reivindicar una serie de derechos. El principal instrumento que utilizarán serán la huelga, ¿vale? Es decir, esa es la principal reivindicación que llevaban a cabo. Para conseguir esas reivindicaciones de mejoras de derechos laborales, etcétera, ellos van a llevar a cabo pues bueno, un acto que será la huelga, ¿vale? Entonces, esto, y bueno, la primera huelga general en España, que se produce en 1855, que eso es en la etapa del bienio progresista, ¿vale? Entonces, básicamente, pues bueno, estos aspectos al respecto de los primeros movimientos en España con respecto al movimiento obrero. Bueno, aquí básicamente lo que os continúa comentando es que, bueno, que
en este caso la mayoría de asociaciones, ¿no? Van a carecer de objetivos políticos, se van a mover más o menos dentro del sindicalismo. Daros cuenta que aquí el movimiento obrero, la principal, ¿no? El principal objetivo es conseguir derechos laborales, por eso lo del sindicalismo, ¿no? Pues se van a organizar en grupos que defiendan, ¿no? Pues en este caso los derechos de los trabajadores, mejoras desde el punto de vista de la jornada laboral, de los salarios, de los seguros sociales, etcétera, ¿no? Que eran prácticamente inexistentes en el país en estos momentos, ¿vale? Y acordaros, es muy importante esto de que tanto, pues bueno, sabéis que nosotros hemos ido viendo a lo largo del siglo XIX gobiernos tanto desde el punto de vista progresista como gobiernos desde el punto de vista moderado, ¿no? Es cierto que cuando se produzcan gobiernos progresistas, pues bueno, el movimiento obrero sí que tendrá una mayor tendencia a poder establecer, ¿no? O actuar de forma pública, os dice ahí, es decir, que será más reivindicativo, y en cambio el gobierno moderado, los conservadores, tratarán de alguna forma impedir o prohibir todo este tipo de, pues bueno, de libertad de asociación, de reunión, y por tanto, en esos momentos que gobierne el partido moderado, pues tendrán que el movimiento obrero, pues bueno, actuar a escondidas en la clandestinidad, ¿vale? Entonces, bueno, esto al respecto del socialismo utópico que os pone aquí, yo no me voy a referir prácticamente nada, porque es que no tiene mayor importancia, ¿eh? Es decir, el socialismo utópico es básicamente un primer movimiento que se va a producir dentro del socialismo y, pues bueno, ellos básicamente lo que hacían, pues bueno, era huir, ¿no? Huir de todo tipo de aspectos o acciones violentas, ¿no? Porque ya sabéis que a grandes rasgos, pues bueno, el socialismo, el anarquismo en España, pues se va a mover, se va a mover en gran parte de las ocasiones bajo una radicalidad importante, ¿no? Y bueno, pues el socialismo utópico en principio pues buscaba otro tipo de actuaciones, huir desde el punto de vista de las actuaciones violentas, buscaba, ¿no? Crear pues de alguna manera esto de una sociedad, ¿no? Perfecta, ideal. De hecho, incluso estos querían crear pues como se conoce como los falansteiros, a ver si lo puedo poner aquí. Ya sé que se me está yendo el tiempo bastante, pero bueno. Falansteiros, creo que se llama así. Los falans... A ver si lo puedo escribir. Los falansteiros, ¿vale? Los falansteiros eran pues especies de como, digamos que como si fuera podríamos decir que es como una especie de ciudad, podríamos decir, o un pequeño pueblo, o sí, un gran recinto en el que vivirían allí los obreros, los trabajadores, bajo unas condiciones, pues bueno, óptimas para vivir, ¿no? Se tendrían que crear allí escuelas para que pudieran acudir los hijos de los trabajadores, se tendría que crear viviendas dignas para que vivieran allí estos obreros. Bueno, esto lo digo para que veáis por dónde va eso del socialismo utópico, ¿vale? Es un socialismo ideal, de alguna forma. Es decir, es crear justamente lo que os pone aquí, crear comunidades perfectas. Eso en aquella época, por como podéis imaginar, pues era muy complicado, porque esto, pues básicamente la burguesía, pues no... Ah, mira, si es que además estaba aquí, ¿lo veis? No me entero de la película. Bueno, total. Los falansteiros, ahí están, ¿vale? Esto es, que básicamente es un movimiento, ¿no? Dentro del socialismo pues muy ideal, ¿no? De crear pues estas comunidades perfectas donde vivirían los trabajadores de forma placentera, de alguna manera, ¿no? Bueno, más que placentera, donde pudieran vivir los trabajadores de forma digna, ¿vale? Lo que pasa es que eso lo llamamos que es muy ideal y muy utópico. ¿Por qué? Porque en aquel momento era prácticamente imposible, debido a que, pues por supuesto, la burguesía iba a impedir ese tipo de sociedades, ¿no? Iba a ser muy complejo, muy complejo de que se crearan. Bueno, llegaríamos en este caso a lo que es el movimiento obrero durante ya el sexenio, ¿no? La etapa del sexenio democrático. Bueno, aquí sí que habría que hacer referencia a que es una etapa en la que, como ya sabéis y hemos estudiado en clase, es una etapa, ¿no? De progresismo, ¿no? Donde se produce una defensa del sufragio universal, donde hay una constitución del 69 con el respeto a gran cantidad de derechos, libertad de asociación, de prensa, ¿no? Entonces, aquí, como
es una etapa de alguna manera de progresismo, de fuerte progresismo, incluso como sabéis entran los demócratas a gobernar, por tanto, pues el movimiento obrero va a surgir, va a tener un resurgimiento importante, ¿vale? Va a tener un impulso muy importante. Bueno, entonces, ¿esto qué va a implicar? Pues bueno, que llegaran, ¿no? Que llegaran las ideas anarquistas y marxistas en España, ¿vale? Daros cuenta que esto ya lo dijimos, que la primera internacional se había producido en 1864 en Inglaterra, y por tanto, pues bueno, posteriormente, desde 1864, pues se va a producir que van a llegar desde Inglaterra, aquí está Inglaterra supuestamente, y van a llegar, pues bueno, las ideas, a través de una serie de pensadores, ¿no? Van a llegar ideas pues tanto de la corriente marxista como de la corriente anarquista a España, que poco a poco va a ir teniendo cada vez más peso estas corrientes en el país, ¿vale? Y aquí lo principal que habría que recoger en este aspecto, en este sentido, sería esto que tenéis aquí al final, que en el año 1869 se va a formar en Madrid y en Barcelona los dos primeros grupos referidos a la Asociación Internacional de Trabajadores, ¿no? A la primera internacional. Se forman esos dos grupos, ¿vale? Por un lado en Madrid y en Barcelona, que serían dos principales ciudades del país. Bien, continuamos. Vale, entonces, a partir de aquí, bueno, aquí tenéis a Pablo Iglesias en algún meeting, ¿no? Que como sabéis es el fundador del Partido Socialista Obrero Español. Y bueno, aquí tampoco me voy a parar mucho porque esto básicamente ya es cosas que más o menos he comentado, porque aquí lo que va a hacer referencia es, pues bueno, a las divisiones que va a haber dentro del socialismo. Sabéis que ya hemos hablado de las dos principales corrientes, ¿no? Que sería el socialismo por un lado y el anarquismo por otro. Sí que hemos dicho en su momento que los marxistas, sus principales ideólogos eran Marx y Engels, ¿no? No hemos dicho el de los anarquistas, que sería Bakunin, ¿vale? Por eso pone esto de bakuninistas. Bakunin fue el principal ideólogo, aparte de muchos otros, el principal ideólogo de los anarquistas, ¿vale? Entonces, pues bueno, aquí yo desde mi punto de vista lo que tendríais que recoger o lo que tendríais que dar claro en respecto a esta presentación que tenemos ahora mismo delante sería lo siguiente. Por un lado, que va a haber una división entre anarquistas y socialistas y que además va a ser el anarquismo el principal movimiento de mayor influencia en España. ¿Vale? Ese va a ser el principal movimiento que va a tener una influencia importante en España. Los porqués a esto son más complejos, pero bueno, en cualquier caso, por un lado se debe a lo que tenéis aquí en este segundo guión, que es que justamente la persona que envían desde Inglaterra para que, bueno, pues que establezca, ¿no?, los principios de la primera internacional en España es Giuseppe Fanelli, que era un anarquista italiano. Entonces, pues bueno, este le da un impulso muy importante a la implantación del anarquismo en España. Por otro caso, bueno, aquí además os pone que el anarquismo, pues bueno, que se arraigó, es decir, que se estableció sobre todo entre los obreros catalanes y valencianos. También fue muy importante, ¿no? Fue muy importante que el anarquismo tomó forma sobre todo en Andalucía, ¿no? Entre los campesinos de Andalucía. Hay quien dice que el anarquismo arraigó tanto en España o tuvo tanta influencia en España, más que el socialismo, porque esto hay teorías al respecto, pero bueno, en principio hay quien dice que el anarquismo se estableció en España porque el ideario anarquista era más fácil de comprender para un campesino español, que por lo general era analfabeto, que todo el ideario socialista, que bueno, que era bastante más complejo de adquirir, que había que establecer todo el ideario del socialismo, las relaciones de producción, pues bueno, toda la teoría de Marx y de Engels, y al final, pues bueno, el ideario anarquista era más la lucha en contra de un poder establecido, básicamente, ¿no? Y simplemente basarse en una asamblea, en crear un grupo, ¿no?, en el que se decidían cosas, ¿no?, a pequeña escala. Por tanto, hay quien comenta que entre el campesinado andaluz, pues bueno, fue más fácil que se acercaran a las ideas del anarquismo y no a las del socialismo, ¿vale? De todas maneras, ya os digo, lo que vosotros os tenéis que quedar es, uno, hay una división, como sabéis, entre los socialistas y anarquistas. Al principio del vídeo he explicado cuáles son sus principales diferencias. Después, Giuseppe Fanelli,
anarquista que llega a España implanta de alguna manera las corrientes del anarquismo en España, y eso va a hacer que, bueno, que el anarquismo coja un peso muy importante en el país, ¿vale? Ya posteriormente, en 1872, veis aquí que Paul Lafargue, pues bueno, también va a llegar a España y va a crear, ¿no?, el grupo marxista en Madrid, que posteriormente, esto es el origen de alguna manera posterior, como sabéis, de la fundación del Partido Socialista Obrero Español en España. Bueno, aquí tenéis a Fanelli y a Paul Lafargue, ¿vale? Por un lado, uno anarquista, el de la izquierda, y Lafargue, el marxista, ¿vale? Entonces, aquí, a partir de aquí, lo importante básicamente que es, pues bueno, aspectos referidos a las asociaciones que se van a ir creando. Aquí lo que tenéis que quedaros es con eso. Básicamente asociaciones que poco a poco, en este caso relacionadas con la etapa del sexenio democrático, que se van a ir creando en España, ¿vale? Entonces, bueno, perdón, en este caso ya no es del sexenio democrático, ¿no? Aquí tenéis, bueno, esto lo vimos en clase, ¿no? Esto de que en 1873 se produce la revolución del petróleo en España, perdón, en Alcoy, y esto pues dará lugar de alguna forma a la implantación de la Primera Internacional, ¿no? Esto de que cristaliza en la constitución de la Federación Regional Española de la IT, no es de más de menos que toma forma, que toma forma en, de alguna manera, esta Federación Regional de la, Española de la EIT en 1870. Esto sería como ya la primera agrupación que se creó en España referida a la Asociación, evidentemente, Internacional de Trabajadores, es decir, asociaciones que defendían los derechos laborales de los trabajadores y del proletariado, ¿vale? Que en este caso, como veis, tiene un predominio anarquista, es decir, que su base o su mayor predominio va a ser de influencia anarquista y no marxista, ¿vale? Entonces, continuaríamos con ya... Claro, a partir de aquí, si veis, os aparece aquí que el movimiento obrero durante la Restauración. La Restauración es la etapa que nosotros vamos a iniciar a partir de la vuelta de vacaciones, ¿no? La Restauración se inicia a partir de 1875 en adelante, ¿vale? Entonces, ¿qué le va a pasar al movimiento obrero a partir de la Restauración? Pues bueno, aquí ya os pone, ¿no?, freno a la expansión del movimiento obrero en España. Claro, aquí tenéis que ver que si bien el sexenio era una etapa en la que el movimiento obrero había establecido pues bueno, un auge muy importante. ¿Por qué? Pues porque el sexenio democrático, como ya sabéis, ¿no?, pues bueno, fue progresista, se estableció una constitución que establecía una permisividad muy importante hacia los derechos, y en cambio, a partir de 1875, como sabéis, vuelven los Borbones a España, ¿vale? Y se va a establecer un sistema político en el que van a gobernar el partido, bueno, sí, el Partido Liberal y el Partido Conservador. La restauración en España básicamente es esto: vuelta de los Borbones en España y el turno político entre los liberales y los conservadores. Es decir, se van a alternar en el poder liberales y conservadores. Como veis, aquí no está. Los marginados del poder van a ser, pues eso, los marxistas, los anarquistas, el movimiento obrero, los republicanos. Todos los demás van a quedar al margen del poder. Por tanto, pues evidentemente el movimiento obrero va a ser de alguna manera reprimido, ¿vale? Va a ser reprimido, ¿vale? Y como veis, ¿vale? Como veis aquí, pues bueno, va a haber prohibición, va a haber persecución, ¿vale? Y por supuesto, pues van a tener que actuar el movimiento obrero en la clandestinidad, ¿vale? Aún así, es cierto que el movimiento obrero en esa clandestinidad, pues bueno, va a ir implantando o va a ir estableciendo pues sus diferentes organizaciones, ¿vale? Por un lado tenemos la importante, que sería, bueno, las dos son muy importantes, ¿eh? Estas sí que nos las tenemos que saber, aquí no hay más, esto lo tenemos que saber y punto. Que sería la creación del Partido Socialista Obrero Español en 1879, perdón, aquí sí, esto es. Que por supuesto es marxista, ¿no? Y por otro lado, el sindicato. Esto es un sindicato. La UGT es un sindicato, en este caso también de ideología marxista, que conocemos como la Unión General de Trabajadores, ¿vale? Entonces,
Durante la Restauración, a ver, el anarquismo va a seguir siendo el principal movimiento, ¿no? En el que, bueno, en el que va a tener mucha influencia ahí los obreros, ¿no? El anarquismo va a seguir teniendo una importancia crucial y además ya veremos que a lo largo de toda la Restauración veremos todas las actuaciones, ¿eh? En el tema ya veremos las actuaciones radicales que va a protagonizar el anarquismo y que van a asesinar a diferentes presidentes de los gobiernos de la Restauración, por ejemplo, ¿vale? Y que van a llevar a cabo toda una serie de manifestaciones y de actos en contra, pues bueno, de esa represión que va a llevar a cabo también el gobierno dentro de la Restauración, ¿vale? Entonces, pues bueno, aquí nada, os pone algunos aspectos referidos a otros ideólogos del anarquismo, como eran Malatesta o Kropotkin, y pues bueno, aquí lo que os comenta es que, pues bueno, que parte del anarquismo, como también, verdad que hemos dicho que nosotros del socialismo surgen varias ramas, ¿no? Van a ir surgiendo ramas. Pues del anarquismo también surgen ramas. Y aquí es lo que os está diciendo es eso. Pues que va a haber una parte de los anarquistas que actuarán de, pues bueno, de forma, ¿no? La acción directa que se conoce, ¿no? Que la acción directa no es ni más ni menos que pues llevar a cabo toda una serie de actos radicales, ¿no? Para conseguir los objetivos anarquistas en este caso. Aquí tenéis, ¿no? La bomba del Teatro del Liceo en 1893 o el asesinato de Cánovas del Castillo, que es el principal ideólogo de toda la Restauración. Por tanto, cometieron, pues bueno, actos y acciones importantes a lo largo de toda la Restauración, ¿vale? Estos anarquistas, o esta parte del anarquismo, ¿vale? Entonces, aquí os pone que, sin embargo, que la vía anarcosindicalista nunca será abandonada del todo, destacándose ya en pleno siglo XX, ¿no? La creación de la CNT. Bueno, yo aquí lo que me quedaría sobre todo es con la creación. Hay a partir de, o en 1910, ya siglo XX, ¿vale? Ya tendríamos, o inicios del siglo XX, ya tendríamos la creación de un sindicato, realmente esto era un sindicato, el sindicato más importante va a ser en España en aquellos momentos, hasta en todo el siglo XX va a ser un sindicato muy importante, aparte de la UGT, ¿vale? Que es la Confederación Nacional del Trabajo, ¿vale? Entonces yo me quedaría con eso, con la creación. Su creación es en 1910, que es básicamente por unos anarquistas, que os pone aquí la palabra anarcosindicalistas, que no es ni más ni menos que anarquistas que lo que buscan o su principal intención es la lucha sindical. Básicamente sería eso, el anarcosindicalismo. Bueno, por último, eh, aquí creo que sí, es la última presentación o la última diapositiva del tema. A ver, esto tiene que estar clarísimo. Esta última de aquí tiene que estar pues bueno, se tiene que estudiar. Se tiene que estudiar porque básicamente aquí lo que os hace es una diferenciación, ¿no? Entre, os dice aquí que a diferencia de los anarquistas, que se declaraban contrarios, ¿lo ves? Se declaraban contrarios a la política, los socialistas defendían la participación en las elecciones, ¿no? Aquí os está estableciendo diferencias entre anarquistas y socialistas, ¿vale? Los socialistas pretendían llevar al Parlamento diputados, ¿vale? Y os dice cuáles eran las principales reivindicaciones del socialismo, aunque también las podéis ver como las principales reivindicaciones de todo el movimiento obrero por extensión, ¿vale? Y estas las tenéis que saber, pero bueno, aquí ya no me voy a repetir mucho más porque, pues ya las sabéis, estas reivindicaciones se tienen que explicar o hay que saberlas explicar, ¿eh? Defensa de los trabajadores, legislación laboral, reducción de la jornada laboral, prohibición del trabajo de los niños, descanso semanal, etcétera. Todas estas las tendríais que saber. Por supuesto, también sufragio universal, ¿no? Y bueno, aquí por último, básicamente lo que os añade es que, bueno, que ese sufragio universal, pues bueno, pues abrió nuevas expectativas electorales, os pone la influencia del socialismo en España creció lentamente y el PSOE no consiguió un diputado hasta 1910. Esto me lo preguntabais, pero básicamente es que desde 1890, ¿vale? Que es cuando surge, eh, pues bueno, el PSOE había surgido ya, ¿no? Realmente, el PSOE había surgido ya porque tenemos aquí
que es fundado en 1879 y no es hasta 1910 cuando consigue un diputado. Pero bueno, es que ya creo que lo puse en el solucionario, pero bueno, en cualquier caso, no va a conseguir un diputado porque es que toda esta etapa de 1890 a 1910, perdón, de 1879 realmente sería, ¿vale? De 1879 a 1910 es una etapa de la restauración del sistema político, del turno político. Y es una etapa en la cual todos estos partidos van a estar por lo general prohibidos, por lo general o va a ser muy difícil, ¿no?, que obtengan una actuación pública como toca. Evidentemente las elecciones estaban amañadas y daban siempre el poder o al Partido Liberal o al Partido Conservador, y por tanto era muy complejo que un partido de estas características como es el PSOE pues adquiriera un diputado, ¿vale? A partir de una serie de hechos que se van a producir en 1909 sobre todo, ya esto ya lo veremos en clase, 1909-1910, pues ya sí que adquirirán pues el primer diputado, pero es algo anecdótico. Simplemente, pues bueno, evidentemente en el nombre de Pablo Iglesias, que es el fundador del Partido Socialista Obrero Español. Bueno, espero que más o menos hayan quedado claras algunos aspectos. Y bueno, ya veré si hacemos otro vídeo más o no. Está claro que es bastante largo el vídeo que ha quedado, pero bueno, podéis visualizarlo por partes también. Un saludo a todos y nos vemos en clase. Hasta luego.